Dios les bendiga un día más que estamos transmitiendo aquí. Pues Dios me les bendiga, Cristo les ama, una palabra que el Señor ha puesto dentro de mí y que es para mí primero y yo la quiero compartir con ustedes. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Vamos a orar primero para que Dios sea el que tome el control. Señor Jesús, estamos delante de ti, de tu presencia, dándote las gracias, Padre, por un día más de vida que nos has permitido estar para poder transmitir, Señor. Lo hacemos por obediencia tuya, Señor. Padre mío, toma control, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, rompe las cadenas, Padre mío, Padre Santo, que seas tú tomando control, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Que seas tú, Padre, tomando el control de esa palabra, Padre mío, que seas tú, Padre, fluyendo, tocando los corazones, tocando las vidas, te lo pedimos, que seas tú tomando control, Espíritu Santo. Padre, gracias por esta. Primero le damos las gracias a Dios porque nos ha dado esta oportunidad, un día más de vida, que nos ha dado poder seguir transmitiendo más, poderles llevar una palabra para que pueda tocar ese corazón, para que sea esta palabra que lo edifique, porque es por obediencia de Dios que lo hacemos, por obediencia del Señor que lo estamos haciendo. La palabra la encontramos en Marcos 5, del 35 al 36. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Eso es lo que Dios nos está diciendo. El tema se llama, no temas, cree solamente, cree solamente. Aquí nos está refiriendo la palabra. En Marcos 5 encontramos desde el 21. Desde el 21 hasta el 43 encontramos Jairo y la mujer del flujo de sangre. Jairo era uno de los principales, la palabra lo relata que era el principal de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, que luego vino, escuchó que Jesucristo andaba y se postró delante de él pidiéndole, Señor, te pido, rogándole, diciéndole, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que pueda vivir. Pues él se postró delante del Señor y una gran multitud le seguía al Señor. Pero en el trayecto, cuando el Señor tomó la decisión de ir donde Jairo a hacerle el milagro, había mucha multitud que lo apretaba, pero entre esa multitud había una mujer de flujo de sangre. La mujer tenía 12 años padeciendo de eso, donde había ido a muchos médicos, había visitado muchos lugares, había gastado, dice la palabra, todo su dinero para ella poder sanar, pero también ella, dice la palabra, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado antes, le iba peor. Cuando ella oyó que Jesús venía detrás de la multitud, ella vino y dijo, si yo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Ella, la fe que esa mujer tenía. Pero ella vino y tocó el borde del manto de Jesucristo. Y ella fue inmediatamente sana. Pero el Señor dijo que ¿quién le había tocado? Entonces los discípulos le dijeron, Señor, pero es que la multitud te aprieta y tú cómo es que dices que alguien me ha tocado. Entonces no, dijo él, alguien me ha tocado porque poder de mí ha salido. Pero él sabía que se había hecho un milagro, pero la mujer ahí misteriosamente le dijo, sí, yo fui. Porque yo tenía, y le explicó ella, yo había tenido un padecimiento de 12 años y había ido a muchos médicos, ella le explicó. Y yo sabía que al tocar el borde de tu manto, yo iba a ser sana.
la fe de esa mujer. Entonces le dijo, él le dijo, enseguida fue, dice, y luego Jesús conoció y el mismo poder que había salido de ella. Y entonces, ¿quién me ha tocado?, le dijo. ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ve, y la multitud te aprieta. Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Ella se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sido salva, ve en paz. Y quédate sana, quedaste sana de tu azote. Mientras eso ocurría, vino Jairo y él estaba esperando porque él iba para su casa, Jesucristo, a sanar a su hija. Mientras ese momento sucede, vino uno de los que trabajaba para Jairo y le dijo que su niña había muerto, que para qué ella más molestaba al maestro, que ya había muerto. Cuando eso pasa, el Señor le dijo, no temas, solo cree. Eso es lo que le dijo el Señor, no temas, no le pongas atención a lo que te están diciendo, solo cree. Y él continuó para la casa de Jairo. Cuando él llegaron a la casa de Jairo, él les dijo, la niña está muerta. No, la niña solo duerme. La niña solo está dormida, si no solo duerme. Y la gente y la multitud se empezó a burlar del Señor, a burlarse de él. Pero el Señor, al ver la incredulidad de esas personas, vino y lo sacó fuera y solo entró con sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña, donde él la resucitó y le dijo, Talita cume, niña, a ti te digo, levántate. Y ahí se hizo el milagro. Ahí se hizo el milagro. En esta historia a mí me encanta mucho porque Jairo fue una persona que fue persistente. Escuchó hablar que Jesucristo andaba por ahí, escuchó y sabía que el único que le iba a solucionar el problema y que le iba a hacer un milagro se llamaba Jesús de Nazaret. Él, siendo principal de la sinagoga, fue en busca del Mesías, de Jesucristo, y le dijo y se postró delante de él, necesito que sanes a mi hija. Pero Jairo tuvo mucha oposición porque cuando el Señor decidió llegar a la casa de Jairo, encontraron mucha oposición. Empezó la gente a apretar al Señor porque estaban felices y alegres porque estaba el Señor ahí. Todos lo querían tocar. Todos lo querían tocar al Mesías. Querían todos tener un milagro. Y Jairo sabía que solo Dios lo podía hacer. Pero en ese trayecto, cuando él iba, se encontraron a una mujer que tenía flujo de sangre. Esa mujer flujo de sangre es una mujer que tenía 12 años, que vivía con ese azote, 12 años consultando a médicos, consultando a muchas personas, a muchos doctores, y ninguno le pudo dar una respuesta. Esa mujer fue persistente. Esa mujer dijo, yo no me voy a dar por vencido. Aunque gaste todo mi dinero, la única solución se llama Cristo. Ella escuchó que el Señor andaba y ella dijo, si yo tocar el borde de este manto, yo voy a ser sana de mi azote. Y ella se decidió. Ella no le importó que le pasara algo. Ella no le importó que
que la maltrataran o que la apedrearan. A ella no le importó nada. A ella lo que le importó, dijo, yo tocar el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana de esto. Ella no le importó la oposición, igual a Jairo no le importó la oposición que ellos tuvieron para poder lograr ese milagro. Nosotros podemos tener toda la oposición, todo aquello que se opone al llamado que nosotros tenemos, al milagro que nosotros esperamos, a un milagro de sanidad, a un milagro de cualquier manera. Y tenemos oposición, hay mucha incredulidad entre la gente. La gente no cree en el llamado de uno. Hay mucha gente que no cree que Dios lo puede sanar a uno. Y hay mucha oposición. Pero esas dos personas, Jairo y esa mujer del flujo de sangre, son dos personas que nos enseñan a nosotros qué es tener fe en el Señor. Uno, siendo principal de la sinagoga, decidió él presentarse ante el Señor y ir a él y pedirle ese milagro que sanara a su hija. La mujer del flujo de sangre decidió dejar todo e irse a buscar al maestro y postrarse ante él. Y postrarse ante él y decidió olvidarse que tenía un problema. Se presentó delante del maestro y tocó el borde de su manto, no le importó ser apedreada. La mujer del flujo de sangre nos enseña que por mucho que nosotros busquemos otras salidas y otras maneras de resolver el problema, enfermedades o situaciones, solo entendemos que hay una sola salida a nuestra situación y hay una sola respuesta que se llama Jesús de Nazaret. Ella entendió que la única respuesta a su problema se llamaba Jesucristo. Y al escuchar que él andaba por ahí, ella decidió tocar ese borde de su manto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, decidirnos a tomar ese borde de ese manto para poder ser sanos, para ser libres de todo pecado, de todo aquello que nos acecha. Nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, venir a los caminos del Señor, aceptar que Jesucristo es la única solución, que es la única salida a nuestras maneras, que es la única respuesta. Jesús es la única respuesta a nosotros. Nosotros tenemos que entender, no importa la oposición, no importa todo lo que el enemigo quiera poner, si nos quiere levantar a los hermanos, si nos quiere levantar a las familiares, si nos quiere levantar a quien nos quiera levantar. Nosotros como creyentes, nosotros tenemos que levantarnos, no importa las dificultades, no importa las oposiciones, no importa si nosotros estamos enfermos, no importa si tenemos X problema, nosotros si vamos con fe ante el Maestro y sabiendo que Él es la única respuesta que nosotros podemos encontrar, nosotros vamos a encontrar ese milagro, pero está en nosotros que nosotros sigamos clamando y sigamos pidiendo por esa respuesta. Yo pienso que no los tenemos que dejar vencer. Esta mujer y Jairo nos da a enseñar una lección muy importante, que por medio de la fe que ellos tuvieron, nosotros también podemos alcanzar el milagro que nosotros estamos esperando, y nosotros no lo podemos detener, aunque miremos las dificultades, aunque miremos que no hay una respuesta y una solución a nuestro problema. Nosotros tenemos que continuar confiando, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él nunca ha dejado, no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, y lo que Él ha prometido en nuestras vidas se tiene que cumplir, sea las dificultades que nosotros tengamos, sea las circunstancias, sea las oposiciones, sea todas las situaciones. Hay que seguirnos levantando y creyendo con fe, como esta mujer y como Jairo decidieron levantarse, y no les importó la oposición que ellos tuvieron cuando les decían que ya no tenía que hacer nada porque su hija estaba muerta. A él no le importó. El Señor le dijo, solo cree. No temas, solo cree. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No temas, solo cree. No tenemos que temer nosotros, solo tenemos que creer
que Jesús es el Mesías, que hay una solución a nuestra respuesta, a nuestro problema, y ese se llama Jesús de Nazaret. Yo les animo que busquen del Señor, que busquen de la presencia del Señor. Yo les animo que vayan en busca de ese milagro, que no se detengan, que persistan cada vez que si la promesa que el Señor nos dio no se cumple, pues nosotros tenemos que seguir confiando, insistiendo que va a llegar un día que se va a cumplir, porque Dios tiene un día estipulado para cada uno de nosotros y nosotros no los tenemos que decepcionar, porque Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Nosotros tenemos que ser como ese ciego Bartimeo, que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y a él le decían que se callara: cállate, 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 ya no grites. Así nos pueden decir a nosotros, pero nosotros tenemos que insistir, porque al Señor lo que le gusta es que nosotros le insistamos, Señor, insistir e insistir, para que Él pueda solucionar nuestro problema. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tomar una decisión, venir a los caminos del Señor y decidirnos a aceptar al Señor. Con esta palabra te dejo. Solo sé como Jairo, sé como esa mujer del flujo de sangre, que no se dieron por vencido, que fueron una mujer y un hombre de fe, como el ciego Bartimeo también, que no se decidió aunque la gente lo estaba callando, aunque la gente le estaba diciendo que callara. Nosotros no nos tenemos que callar, aunque el mundo no le guste vernos predicar, aunque el mundo no le agrade lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos tenemos que callar, porque el único que merece la honra y la gloria es el Señor Jesucristo, y al único que nosotros le debemos obediencia es a Él, y solo a Él, y todo lo hacemos para la honra y la gloria. Que Dios te bendiga, Cristo te ama. Hasta aquí te dejo con un mensaje. Solo te digo, no temas, solo cree que el Señor lo va a hacer. No temas, cree solamente, porque eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros no temamos ante las dificultades, ante que no miremos una respuesta. Solo ven a los caminos del Señor, acepta que Jesucristo es el único Salvador, el único intermediario, el único camino para poder llegar al cielo. Se llama Jesús de Nazaret. Él es la única puerta, Él es el único camino, Él es la luz del mundo, Él es la sal de la tierra, Él es la puerta de las ovejas, Él es el pastor de pastores, y nosotros solo tenemos que poner la mirada en Él, no en el hombre. Es en Cristo que se pone. Yo les animo que vengan a los caminos del Señor y que busquen una iglesia para congregarse, porque ya estamos en los últimos tiempos. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y te dejo con esta palabra: no temas, cree solamente. Ten fe que el Señor te va a dar la respuesta a tu problema y a tu dificultad. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Elna Aguilar y me congrego en la iglesia La Mano de Dios y Puerta del Cielo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.